Muy buenas tardes. Bienvenidas al capítulo número 10 de Hablemos de Trabajo Social. ¿Cómo avanza y pasa el tiempo? Ya estamos en noviembre, con 10 capítulos que de manera interrumpida hemos ya venido desarrollando en este espacio de conversación. Y hoy tenemos dos grandes personas que nos acompañan, ya que son parte del semillero, ya don Sebastián Novoa, ya, y nuestra egresada y también ayudante de investigación, Vanessa Romo. Y vamos a iniciar este programa con una muy buena noticia, ya comentarles que Vanessa egresó hace poquito de la carrera, hace de 2 meses aproximadamente, y una buena noticia que ha encontrado, bueno, su primer trabajo en el área social, en el área desde el trabajo social, y eso es bastante positivo, bastante satisfactorio, ya respecto del poco tiempo que demoró en encontrar su primera fuente laboral. Así que vamos a iniciar nuestro programa, bueno, primero felicitando a Vanessa. Y cuéntanos, Vanessa, cómo ha sido, cómo fue este proceso, en qué te encuentras, hablan un poco de la institución, cuéntanos un poco. Ya fue un proceso igual bastante ansioso de mandar currículum y en las primeras como no quedar. Después viendo ajustes en el currículum, ahí logré las primeras entrevistas. Ahí, bueno, pasé el proceso de selección, me hicieron las pruebas psicológicas y me pude insertar en una residencia de vida adolescente de la Protectora de la Infancia. Ahí estoy con alrededor de 10 niñas de 14 a 21 años, que la protectora tiene algo bien característico, que después de que el tribunal las egresa, si ellas continúan trabajando o estudiando, les extienden como el periodo en el que pueden estar en la residencia. Igual ahí, bueno, hay niñas que tienen 21 y yo voy a cumplir 23 años, igual ahí como que es un poco como complejo el ser profesional y no ser como una amiga más. Ese es como el gran desafío en el que yo me he encontrado, ya que son adolescentes que igual están en el rango etario en las que uno puede interactuar como diariamente. Ese es como el mayor desafío que me he encontrado, el poner ese límite de soy profesional, puedo ser cercana a ti, pero no soy tu amiga. Como que ese es el desafío que he visto. Qué bien, qué bien. Oye, y cuéntanos un poco cómo fue este proceso de vincularte a entrevistas, ya pensando en tu rol de trabajadora social, cómo fue este proceso de selección. Cuéntanos también un poquito cómo tu formación académica, la malla curricular que tenemos aquí en la universidad, aportó a este camino que recién estás comenzando ya como trabajadora social. Sí, yo lo viví desde el punto de vista de qué es lo que yo le puedo ofrecer al empleador que una persona a lo mejor con más años de experiencia tiene versus lo que yo les puedo ofrecer. Y es este tema de la motivación de aprender, de poder primero durar en lo que es el primer trabajo y no rotar en lo que es el servicio de protección. Existe mucho esta rotación de personal. Y también el tema de la malla, ahí dentro de las entrevistas, como que les comentaba que yo participé en los semilleros de investigación, que tengo los ramos a lo mejor de peritaje, que tengo como esos conocimientos a lo mejor no específicos, como lo puede ofrecer, no sé, un magíster en peritaje, pero sí tengo, por ejemplo, la experiencia de cómo se debe hacer, los ramos de mediación, los ramos que son de infancia, y bueno, vincularlo con las experiencias de práctica que tuve, que igual me enseñaron a cómo interactuar con adolescentes que están en residencia, que por lo menos me fue bien, me vinculé bien con las niñas y ha sido por lo menos esta semana bastante rica en cómo es la interacción con ellas. Qué bien, qué bien. Sí, primero felicitarte por tu Gracias. egreso y también por tu primer trabajo.
Y me gustaría como saber cuál es como tu futuro como en esa residencia. ¿Cómo te ves en esa residencia como en algunos años más, por así decirlo? Ya, yo desde que entré a la carrera me dificultaba el verme en el área de protección, más que nada por el corazoncito, como cómo duele el corazoncito no sé, de cómo voy a reaccionar ante ciertas, no sé, historias de vida. Pero al final como que con el tiempo la carrera me fue enseñando de que esa penita a lo mejor que puede dar es tomarla y no dejarla en ese saquito ahí haciendo nada, sino que transformarla en lo que es la motivación. Y no sé, me gustaría especializarme en lo que es protección, a lo mejor en algún momento ser directora de residencia o ser directora de algún programa, y después me gustaría ver lo que es la parte de la política de lo que es el servicio de protección, que es allá, bueno, está en Santiago Centro, de que son ellos, por ejemplo, los fiscalizadores, los que ven cómo se tienen que hacer los programas, de cómo se hacen, no sé, los AFT, los PRM, de cómo van interviniendo con las familias y y con las niñas y adolescentes. Como que en eso me veo como, mmm, no como política, pero sí a lo mejor como consejera de los políticos, como ahí me veo. Qué interesante igual. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en estos días trabajado? Oh, ha sido, bueno, son adolescentes, hay mucho caos, pero también hay mucha risa y creo que eso es lo que me hace irme a la casa, como que fue un día muy rico, porque, no sé, al principio a lo mejor las niñas no salían de su pieza, pero al día siguiente sí, y como que ahora hay conversaciones, hay risa, ellas tiran la talla, como que entiendo igual esa parte de no mostrarse como son al tiro, porque entiendo que igual la rotación existe y es mucha y debe ser agotador el formar vínculos y que las 2 semanas la persona se vaya, como que entiendo esa parte. Y ha sido bastante rico en el sentido de la interacción con ellas. Es súper bueno escucharte, Vanessa. De hecho, a mí me llama la atención el hecho de que ahora se estén dando esos espacios donde se puedan abrir más a ti, donde puedas también como vincularte con ellos, recibiendo su ayuda. Igual eso es bastante interesante. Sí, igual depende mucho de cómo una sea como el primer contacto con ellos, porque si uno llega de una forma igual no sin experiencia, pero sí como con otra forma de ver cómo se debe interactuar con ellas. Para ellas también es chocante cuál es de hecho el primer hola. Por ejemplo, yo no la saludo como con beso en la cara, de hecho como que hola, hola. Y si veo que ella se acerca, como que me acerco, pero si no, no, porque al final es su espacio y dentro de todas las vulneraciones que pudieron haber tenido, porque si está en residencia no es porque solamente se portaba mal. Es entender eso, que tienen su espacio, que es su casa después de todo y que yo soy la que se está integrando, yo soy la que me debo adecuar a ellas. Claramente. Qué bien, ¿no? Reiteramos nuestra alegría, también nuestras felicitaciones por encontrar este primer trabajo, que a veces no es fácil, ya a veces hay dificultades que se presentan. Nosotros sabemos que hoy la empleabilidad en todas las carreras no es fácil, por lo tanto eso nos enorgullece bastante tu logro, ¿ya? Y bueno, en función de mirar esta experiencia, ¿cuál sería este mensaje que tú le puedes mandar a los estudiantes que están ya en tercero o cuarto año? ¿Cómo mirar las últimas prácticas profesionales? Bueno, ¿cuál es la mirada tuya, esa transmisión que tú le puedes hacer a las generaciones que ya vienen o que están al puerta del egreso? Yo creo que paciencia, mucha paciencia, motivación, y si aún tienes la posibilidad de tener una práctica en alguna residencia, que la tomen, que independiente del área en el que se quieran especializar en el futuro, va a ser algo que les va a nutrir mucho en cómo es el contacto humano con los niños, porque creo que el escenario como más complejo es el cómo trabajar con niños que han sido
intervenidos de tantas formas y que ninguna ha sido como lo suficiente como para, no es arreglar, sino que como para que el adolescente pueda tener herramientas en el futuro. Esa perseverancia se va a ver en cualquier otro lado, trabaje, no sé, en Junji, trabaje en el área privada. Creo que es algo que deberían pasar los estudiantes, una residencia, porque enseña también estas de, no sé, ver a una niña que ha tenido una historia de vida tan cruda y ver cómo sigue despertándose, de cómo sigue sonriendo. Son cosas que creo que debería pasar cualquier estudiante de trabajo social, igual otras carreras, pero en específico trabajo social. Bien, 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 bien. Bueno, estamos en el capítulo número 10, ya hablemos de trabajo social, y en esta primera parte quisimos rescatar y visibilizar el logro que ha tenido nuestra egresada, ya que en poco tiempo logró insertarse en el mercado laboral, así que reiteramos nuestras felicitaciones. Y también, bueno, cambiando un poquito de tema, hace 2 semanas tuvimos el segundo encuentro latinoamericano de trabajo social en el contexto de los 100 años de la profesión en América Latina, y tuvimos varias invitadas internacionales que llegaron al encuentro, donde presentamos el libro Lectura Crítica en América Latina, Reflexiones desde el Trabajo Social, que fue un libro que fue un trabajo que logramos realizar en el contexto de nuestro primer congreso, Escenario Emergente, allá en el año 2023, y que logramos ahí concretar a través de un conjunto de reflexiones que representan a distintos países, distintas realidades. Y eso permitió de alguna otra manera hacer este segundo conversatorio. Y además tuvimos invitadas importantes, ¿cierto? Tuvimos como conferencista principal, tuvimos a Marco Chinchilla de la Universidad de Costa Rica, tuvimos al profesor Víctor Yáñez de la Universidad Autónoma de Chile, y tuvimos también a Marcelo Piña, académico y hoy vicerrector de la Universidad Católica del Maule, trabajador social. Y tuvimos un espacio de encuentro bastante entretenido, y aprovechamos de lanzar nuestro nuevo proyecto, que se llama Formación Académica y Mallas Curriculares en Trabajo Social. Y ahí, bueno, les pregunto a ustedes en ese hicimos una presentación del libro, después la segunda parte fue este conversatorio que hicimos, que, bueno, participaron alrededor de 32 invitados internacionales representando a 11 países, ya, y alrededor de 17 universidades estuvieron presentes aquí en el Teatro Hugo, ya, que fue una actividad bastante simbólica, bastante cercana, ya con nuestros invitados internacionales que ya son parte de la red de trabajo. Con ellos hacemos el COIL, con ellos hacemos los encuentros latinoamericanos de semilleros de investigación. Ellos nos invitan a las ponencias para que ustedes presenten. Ya hemos construido una red bastante bonita y se ha ido consolidando en el tiempo. Y en ese escenario ustedes actuaron de facilitadores, porque la idea era hacer un conversatorio entre estudiantes y los académicos y profesionales que nos acompañaron de las instituciones, de algunos centros de práctica, en función de ciertas preguntas, ¿cierto?, que estaban en el contexto del proyecto de investigación. Entonces ahí, Sebastián, bueno, cuéntanos, tú fuiste uno de estos facilitadores en este conversatorio. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, qué significó dialogar con otros docentes de otras realidades, el aprendizaje para ti. Bueno, yo encuentro que esa fue una instancia súper bonita, porque pude tener una mirada diferente de cómo se percibe el trabajo social en diferentes países. Entonces todos llegamos a la misma conclusión, que veíamos lo humano y también lo a nivel como general, veíamos el trabajo social.
Entonces, desde esa mirada, los profesionales nos comentaban cómo ellos enseñaban en su universidad, cómo eran las mallas dentro de su universidad, cómo los estudiantes estaban como insertos dentro de la universidad. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que todos los docentes decían que teníamos que tener una mirada crítica a la hora de intervenir con personas. Entonces, eso fue enriquecedor en cierta parte, porque si bien acá nos enseñan eso también, escucharlo de otros docentes fue igual enriquecedor también, que son de otros países. Y eso igual fue muy bueno, que nos respondieran las preguntas que teníamos nosotros, que de esas preguntas se hiciera como un conversatorio así como a nivel generacional, una persona respondía una pregunta, después la otra persona respondía a otra, entonces igual fue bastante bonito. Y después el exponer como nuestra perspectiva fue como ya lo que fue más bacán. Entonces desde ahí yo siento que fue muy enriquecedor el hecho también de que habían diferentes opiniones pero que siempre llegábamos a lo mismo. El tema de el análisis crítico en trabajo social. Y eso más que nada. Una de las cosas que se vio harto es el tema de la inteligencia artificial ahora con el pensamiento crítico. Sí. Y como que una de las trabajadoras sociales y docentes de Perú dijo que como que su estrategia era, ya ok, van a ocupar inteligencia artificial, pero entonces dime qué quiere decir y en qué parte del texto dice eso que me está diciendo la inteligencia artificial. Cosa de que igual haya un proceso humano dentro de lo que es esta reflexión crítica y de cómo la pandemia aún sigue teniendo efectos en lo que son los nuevos estudiantes de trabajo social, de todo este proceso de revolución científica y tecnológica que hubo y a como otro tipo de enseñanza que tienen que tener con los estudiantes, no como que era antes, ahora que exigen más los estudiantes de los profesores y sí es como una realidad que a lo mejor uno piensa que es de país o universidad, sí es una realidad a nivel continental. Sí, de todas maneras yo siento que yo creo que en todas las mesas se habló sobre eso, que la inteligencia artificial podía decir una cosa, pero no es como lo que realmente queremos decir, por así decirlo. Entonces desde ahí como que partían los docentes diciendo que es una buena herramienta, pero a la vez te puede jugar en contra en ciertos aspectos, a la hora de intervenir con personas, obviamente. Sí, yo creo que, bueno, contar que tuvimos, participaron docentes de la Universidad de Guatemala, estuvimos docentes de Colombia, Perú, de Bolivia, Perú, una de Argentina, Guatemala, Argentina, Uruguay, Guatemala, ¿no? Guatemala, José Yela de la Universidad Rafael Landía, donde tuvieron la posibilidad de presentar ahí. Sí, ellos presentaron. Y no me acuerdo qué otro país, bueno, Uruguay lo comenté, que la vez pasada no tuvimos la participación de ellos, ya y fue un espacio bastante significativo, porque a partir de lo que ustedes señalan, entonces hay un desafío hoy en día en la educación superior, ¿cierto? El aprender a usar las nuevas tecnologías, innovar en la docencia, utilizar metodologías activas, participativas, ya no solo el profe como aquel que transmite el contenido, sino como el estudiante también se involucra en los procesos de enseñanza-aprendizaje, más pensada en el estudiante. Entonces, por lo tanto, el uso de las tecnologías es una herramienta ya que tenemos que aprender a usar en la comunidad educativa, tanto el docente como con su estudiante. Y también obviamente un tema ético, ¿cierto? Sí, Es importante porque la inteligencia artificial, yo siempre les digo, es un compañero, una compañera más, ¿cierto? Que me puede dar luces respecto de cómo construir un instrumento o cómo plantear alguna idea, pero no es un copiar y pegar. Nos orienta ya, y nos da luces para que nosotros desde el pensamiento crítico, desde el análisis crítico, sigamos ahí navegando y profundizando desde nuestro trabajo social respecto de lo que se nos está señalando. Y creo que eso es importante lo que ustedes plantean.
Y eso de alguna otra manera refleja el esfuerzo que estamos haciendo como carrera, como facultad, como universidad, como profesión. Como profesión Sí. en estos proyectos de investigación, porque ahora el proyecto, de alguna otra manera, van a participar alrededor de 32 universidades, ya que van a ser parte de este nuevo proyecto que se llama Formación Académica y Mallas Curriculares, entendiendo que no queremos comparar, porque son realidades muy distintas, pero sí queremos sacar algunos puntos de encuentro, ¿cierto? Algunos puntos que tensionan la formación académica, y quien quiera realizar un rediseño curricular a lo menos tiene que pensar en mirar ciertos ejes, ciertas categorías. Bueno, recién estamos partiendo aquí y vamos a ver cómo nos va. Tenemos no plazo, sino que uno generalmente se muere 1 año, 2 años en lograr dar cuenta de algunos resultados. Así que también felicitarte, Sebastián, en tu rol de monitor, de facilitador. Qué bueno que valoren la experiencia, al igual que Vanessa. Y bueno, para ir cerrando, ¿alguna reflexión final? Quería hacerle una pregunta más que nada. Quería hacerle la pregunta, ¿cómo usted se sintió como en ese congreso? Me gustaría como preguntarle, porque usted también estaba como expositor, entonces también estaba con los que estaban exponiendo. Entonces me gustaría saber cómo su experiencia, cómo fue su rol de realizador como en general. Mira, siempre cuando uno organiza este tipo de actividades siempre está como la incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a resultar? ¿Ya? En los días previos tuve la posibilidad de participar en el congreso, en el seminario latinoamericano. Entonces, y ya previamente habíamos mandado cartas de invitación, y obviamente estaba siempre el interés de ser parte de la actividad, una actividad que también se certificó, ¿cierto? Y eso también es importante, las certificaciones internacionales. Por lo tanto, junto a la profesora Susana Arancibia, estábamos ahí también con un poco este nerviosismo de cómo van a resultar las cosas, pero afortunadamente resultó bien, fue un ambiente bastante cálido. Tuvimos un promedio de asistencia de 130 personas, 30 y tantas invitados internacionales, el resto entre profesionales de las instituciones de práctica, estudiantes, egresados. Fue un espacio bastante de conversación, ¿ya? Si bien la primera parte presentamos el libro, y siempre es grato escuchar a los referentes de trabajo social, en este caso a Marco Chinchilla, Víctor Yáñez, que ya nos había acompañado en el congreso anterior y que en esta oportunidad tuvo la gentileza de hacer el prólogo nacional, y también Marcelo Piña, ya que también un referente en el área de la gerontología, en el área de la epistemología, en trabajo social. Por lo tanto, siempre es grato. Así que una muy buena experiencia, ya motivante, ya, y vamos obviamente a seguir profundizando y seguir trabajando esta red que ya vamos a conformar. Ahí les avanzo, con el profesor de Rafael Zambrano, que siempre organizamos los encuentros latinoamericanos. Vamos a armar la red latinoamericana de semilleros de investigación. Así que eso nos tiene bastante contento, que es algo que logramos conversar aquí en Chile y que lo vamos a materializar pronto. Así que eso, bien. Y por último, también comentarles, antes de que se nos acabe el tiempo, ya que ya nos están diciendo que vamos cerrando, el 11 de noviembre tenemos la celebración del Día del Trabajo Social, y nosotros vamos a realizar una actividad el martes 18. No pudimos hacerla antes porque tenemos una invitada internacional, ya en el contexto de un trabajo que estoy realizando con Argentina, con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Viene mi profesora guía a hablar del tema de la metodología de investigación en el contexto de la educación superior, que esperamos que sea una actividad de facultad. Así que ahí invitamos a nuestros estudiantes a participar de esta actividad, y obviamente conmemorar también nuestro día de trabajo social. Así que ahí esperamos ahí tener una buena participación. La vamos a hacer aquí en la sala Sergio Gaete. La sala Sergio Gaete. Sergio Gaete. Así que, bueno,
Con eso se pasa el tiempo volando. Sí. Hartos logros, Hartos felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Sebastián también Muchas por gracias, ser profe. parte de este rol facilitador en este conversatorio latinoamericano. Y bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo. Hablemos de trabajo social. Muchas Nos gracias. vemos. Muchas gracias. Chao.